Estás escuchando Indomable. Soy la doctora Virginia Lacayo, feminista, coach certificada de mindset y liderazgo, y en esta temporada aprenderás cómo manejar tu mente y tus emociones, expandir tu conciencia y liberarte de los condicionamientos sociales que limitan tu crecimiento y tu potencial de impacto. Es neurociencia, feminismo y pensamiento sistémico aplicado a la justicia social y al desarrollo personal. Hola mi gente linda, estamos otra vez empezando otro episodio de mi podcast Indomable y hoy tenemos una conversación súper linda, una conversación muy profunda, una conversación muy sensible en algunos aspectos, pero para eso estamos aquí, para poder contribuir a este tipo de temas que hay que hablarlos, que hay que ponerlos en la agenda pública para que dejen de ser tabú, para que dejen de ser secreto y para que las personas que estamos experimentando situaciones difíciles sintamos de que primero no estamos solas y segundo de que no todo está perdido y de que hay cosas que podemos hacer al respecto. Hoy vamos a estar hablando de qué hacer o cómo resolver, cómo lidiar con las situaciones que nos hacen sentir de que todo está perdido, de que no hay solución y que nos llevan incluso a considerar medidas extremas. Entre ellas, por ejemplo, desde la bancarrota, desde declararnos en bancarrota o desde tirar la toalla y dejarlo todo e irnos a Katmandú, hasta medidas tan duras y tan extremas como la posibilidad de quitarnos la vida, por ejemplo, porque la situación en la que estamos, sobre todo en términos financieros, que es lo que mucha gente está viviendo, simplemente resulta demasiado abrumadora para nosotras poderlo manejar y ya no sabemos qué más hacer. Este es un tema que surgió a partir de una conversación que tuve con Elaine Miranda sobre situaciones que las dos estábamos experimentando con personas con las que trabajamos, clientes con las que trabajamos, personas a las que le hacemos coaching o que asesoramos, y veíamos de que esta situación y que este tipo de pensamientos y de medidas desesperadas estaban presentándose con cierta frecuencia y pensamos de que era importante abordar este tema. Así que invité a Elaine de nuevo a estar conmigo en este programa, en este podcast, para poder conversar sobre esos temas. Elaine, mil gracias por estar en esta conversación. Vos sos una persona que tiene no solo tu expertise, pero tu calidez humana también. Creo que va a aportar muchísimo a las personas que de alguna manera están en un momento en que sienten que realmente no hay solución. Entonces, gracias por estar de nuevo aquí con nosotras. Al contrario, gracias siempre por tenerme presente, por invitarme. Como te lo he dicho las veces anteriores, a mí me encanta platicar con vos. He recomendado los episodios anteriores a muchas personas y les digo, yo sé que a veces grabo cosas mías, grabo con otra gente y le he dicho de verdad, pero los episodios que he grabado con Virginia, sea lo que tenés que escuchar es eso, porque a mí me pareces una persona súper profunda y siento que las pláticas que tengo con vos son bien diferentes, o sea, de verdad son bien diferentes por tu ángulo, por tu perspectiva, pero por lo mismo, porque siento que vas como bien atrás y es bien enriquecedor para mí, pero sobre todo para las personas, ¿verdad? Para cualquiera que pueda escuchar. Y este tema, como vos decís, es fuerte. Yo creo que a veces cuando pensamos en la finanza, lo vemos como muy superficial, ya sabes, como que si fuera un tema nada más de monedas y de billetes, pero el asunto de las finanzas y del dinero es que trastocan todos los puntos importantes de nuestra vida. Y cuando hay problemas serios, cuando hay serios problemas financieros, pues vos ya lo dijiste, ¿verdad? Poder llegar a medidas que son impensables y que de pronto cuando uno no ha estado ahí, pues decís, no, hombre, eso no puede pasar. Pero claro, cuando estás sentado en esta silla y recibís correos así y puedes sentir el dolor, ¿sabes? En las palabras de la gente, decís, hay algo que tenemos que hacer. Sí, así es. Contando brevemente antes de empezar la conversación, por si acaso hay algún mortal que no te conoce, que lo dudo, pero por si acaso, contando brevemente de vos, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo estás Bueno. vinculada con este tema y cómo Bueno, estás? yo soy experta en finanzas personales. Creé hace 11 años, en marzo del 2012, una plataforma de educación financiera que se llama Plata con Plática. Y desde ahí me he dedicado no solamente a crear contenido alrededor de cómo manejamos bien nuestro dinero, o sea, el presupuesto, el control de los gastos, salir de deudas, ahorrar para nuestras metas, invertir. También doy conferencias y talleres, sobre todo para empresas, para que las personas tengan una vida financiera más saludable. Y también creamos herramientas físicas como la Plata Agenda, el Plata Diario, productos para niños, todo con el fin de que las personas, independientemente de dónde estamos y de la edad que tengamos y la situación que estemos pasando, podamos mejorar nuestra situación con el dinero, porque como yo siempre digo, cualquier independencia comienza por la financiera.
Estoy totalmente de acuerdo. Y la autonomía, o sea, las finanzas y la educación financiera, creo que no le hemos puesto suficiente atención y no Total. le hemos dado la importancia. O sea, empezando por nuestros padres, por nosotras mismas, ¿verdad? Como madres y como personas que estamos de alguna manera influyendo en la crianza de, de otras personas más jóvenes, de realmente. Hay dos cosas, creo yo, Inés, creo que estamos de acuerdo en eso, de la Ujú. educación financiera y la educación en términos de la salud mental y emocional. Total, Son dos emocional. cosas que totalmente se descuidan, que se asumen que van a ocurrir, que de alguna manera vamos a resolver, que de alguna manera la gente como que aprende en el camino, pero los costos que todas pagamos por no educarnos, por no trabajar en eso de manera intencional y no simplemente dejar que las cosas pasen, sino de manera intencional, puede hacer una gran diferencia en términos de la calidad de vida. Y estamos hablando de toda la vida, no solo de un Así es. momento, los momentos de crisis. Como vos decís, las finanzas personales permean todos los aspectos de nuestra vida, nuestra calidad de vida, de nuestras relaciones, de nuestra relación con nosotras mismas, de las oportunidades que se presentan o que no se presentan, que creamos y que no creamos. Y al mismo tiempo, no importa cuánto dinero tengamos o cuánto no tengamos, si logramos manejar de manera saludable nuestros pensamientos, nuestras emociones, podemos lidiar con cualquier Así es. situación. En cambio, podemos tener mucho dinero, pero si a nivel mental y emocional no estamos bien, ni siquiera nos vamos a enterar. Ese dinero no nos va a servir para nada. O sea, el dinero, como el tiempo, son recursos que Así es. tenemos en mayor o menor cantidad para poder tener la vida que queremos tener. Pero esa Sí. vida no puede suceder si no trabajamos también en nuestra salud mental y emocional. Entonces, todo está súper vinculado y por eso es que creo que esta conversación va a ser muy rica, porque las dos estamos aportando desde ambas, digamos, ambas perspectivas que son absolutamente indivorciables. Fíjate que ayer, escuchándote hablar, ayer justamente en la tarde, me contactó alguien que trabaja en una empresa muy grande aquí en Nicaragua. Y me hacía un recuento, ¿verdad? De todas las cosas que desde afuera podrían parecer que están súper bien. Entonces me decía, yo gano súper bien para los estándares de Nicaragua, tengo un gran puesto en esta empresa grande, mi esposo también y trabaja en la misma empresa, el esposo también tiene un buen puesto, los dos tenemos nuestras maestrías, tenemos nuestros hijos, una casa bonita, cada uno tiene un carro, o sea, cosas que vos lo ves de afuera y decís, pues, estás hecho, ¿verdad? O sea, ¿qué más querés, qué más necesitas? Y de pronto, después de hacer todo el recuento, me dice, y me siento perdida. Y yo, ¿perdida cómo? Entonces me dice, me siento perdida, me siento vacía, siento que, ajá, está todo eso. Y entonces ahí dije, claro, porque como, y vos bien lo dijiste, el dinero es una herramienta. Entonces no es acumular por acumular. El fin nunca es acumular, no es tener, yo siempre pongo el ejemplo de aquellos muñequitos de Rico MacPato. ¿Te acordás que tenía una boda llena de monedas de oro y el pato se tiraba y nadaba? O sea, ¿qué chiste tiene eso, verdad? El chiste es utilizar ese dinero que vos ganás para algo que te trae felicidad a largo plazo. Pero para eso, y aquí viene el tema de la salud mental y emocional, te tenés que autoconocer qué es lo que hace feliz a Virginia y qué es lo que hace feliz a Elaine, y van a hacer cosas diferentes. Pero si no nos conocemos, entonces, claro, yo puedo caer fácilmente en el círculo de la casa, el carro, el viaje y todo el training, y tal vez ninguna de esas cosas realmente te hace feliz. Así es, y si por estar acumulando dinero empezás a dañar tus relaciones interpersonales, empezás a tener conflictos en tu pareja, empezás a tener conflictos con tus hijos o con tus padres, el dinero no te va a sacar de Así ahí, es, no te va así a es, resolver. Entonces sí es importante lograr encontrar un balance, es decir, manejar tus finanzas de manera responsable y saludable te va a dar un nivel de paz mental y de estabilidad que es necesaria, pero no te la garantiza. Lo que necesitas además de eso, porque puedes manejar muy bien tus finanzas y tener otros rollos, tener una súper baja autoestima, tener poca confianza en vos misma, tener pésimas relaciones interpersonales, ese dinero no va a resolver esos aspectos. Entonces podemos fácilmente abrumarnos, dejarnos así es, presionar, entrar en, incluso si tenemos dinero, pero tenemos una mala relación con la familia y la familia nos está presionando porque tenemos dinero, por ejemplo, nos juzga o nos acusa y nosotras no tenemos la capacidad de ser nuestras propias protectoras, así digámoslo es, así, ese dinero puede convertirse en un karma, puede convertirse en así es. algo que queremos eliminar porque precisamente pensamos que es el dinero el que nos está trayendo problemas y nunca es el caso. Entonces, poder ver este tema de las finanzas personales y de las dificultades financieras en particular desde la perspectiva de las finanzas por un lado, pero también desde la perspectiva de cómo eso afecta y es afectado a su vez por el estado mental y emocional en el que estamos,
es súper importante. Entonces, hablando Ujú. de este aspecto y tomando en consideración de que así como esa llamada, esa conversación que tuviste ayer, vos recibís o tenés conversaciones con un montón de gente que te busca para que la asesores en términos de sus finanzas personales, pero que en el fondo también hay un tema de salud mental y emocional Así detrás. es. Y luego toda la gente que te ha buscado simplemente para decirte, dame la solución porque no sé qué hacer. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles pensás que son las situaciones relacionadas con las finanzas que afectan particularmente el estado mental y emocional de las personas? Mira, normalmente es todo lo que tiene que ver con la deuda, ¿verdad? O sea, cuando la persona ya está en un punto de endeudamiento tan alto que siente que no le da para absolutamente nada más. Ahora, voy a hacer un disclaimer ahí, ¿verdad? Un recordatorio de que la deuda, aunque lo sentimos así, aunque sentimos la presión porque estamos sumamente endeudados, porque no me da, la deuda no es el problema, porque la deuda es solamente el síntoma de una enfermedad. Entonces nos tenemos que ir a la raíz y la raíz real del problema es el gasto. Entonces yo siempre digo, uno no se endeuda de la noche a la mañana. La mayoría de las personas piensan que es que un día me levanté y amanecí endeudada, ¿verdad? Y como una bola de nieve gigante que de pronto me cayó y yo la tuve que agarrar. Pero en realidad la deuda es una bola de nieve porque se va construyendo poquito a poco. Entonces, ¿qué sucede? Si vos ganas $100 y vos todos los meses gastás 102, 105, 107, esos 2, 5 o 7 que vos vas gastando de más cada mes, no es que te cayó del cielo, ¿verdad? No es por obra hacia el Espíritu Santo. Vos lo vas sacando de la tarjeta de crédito, de un préstamo, de que quedaste debiendo un poquito en un lado, un poquito en otro. Entonces, esa deudita, eso es lo que se te va acumulando hasta que se convierte en una deuda grande. Y por lo tanto, el tema del autocontrol, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, el tema de la finanza, aunque podría parecer que es completamente numérico y matemático, tiene poco que ver con eso y tiene que ver full con las emociones y los sentimientos, porque sumar y restar es algo que casi todos podemos hacer. Si yo sé que gano 100, yo debería saber que yo no puedo gastar más de 100, pero aún sabiendo que no debo gastar más de 100, mis emociones, mis sentimientos me juegan una mala pasada de decir, pero es que me lo merezco, pero es que para eso trabajo, pero es que ¿y si me muero mañana? Pero es que, y entonces vos solito te vas dando todo este bálsamo y te justificas ese gasto. Entonces, claro, gastas de más, te endeudas, te seguís endeudando y cuando ya la situación es insostenible y, por ejemplo, debes la mitad de tu salario en cuota o más de la mitad, y yo he conocido gente que debe todavía más de lo que gana solamente en las cuotas de la deuda, es cuando decís, no puedo, estoy asfixiado, pero el problema no es la deuda, el problema es el gasto. Y además porque hay deudas buenas, o sea, tenemos también También, parte, o sea, hay una eh, diabolización, digamos, de la deuda. Te decimos que no todas las deudas son malas, no deberíamos tener deudas y asumimos de pronto créditos con un sentimiento de culpa y con unos niveles de angustia sin distinguir el tipo de deuda que tenemos. así Porque es. no es lo mismo tener deudas en las tarjetas de crédito porque gastaste en restaurantes y gastaste en zapatos o hiciste el Salida, préstamo sí. sí, o el préstamo yo me acuerdo cuando estaba ya trabajando para una ONG que llegaba una señora con una canasta con platería, ¿sabes? Con esas, Ajá, que sí, las sí, sí. aretitos y las cositas de plátano, yo nunca compré esa vaina, pero yo veía toda la gente alrededor mía que no tenía, no es que estaban súper bien, trabajábamos en una No, ONG, empezando por ahí, ¿verdad? Y todas se endeudaban, todas entraban, totalmente. asumían crédito porque le decían, no, me la pagás en plazos y sin intereses, y les parecía la gran ganga, porque eran plazos y sin intereses. No es lo mismo ese tipo de deudas, que son cosas que realmente no son indispensables, que son gustos que uno se da y que tienen que ser planificados, que la deuda que obviamente en algún momento casi todas las personas vamos por lo menos a aspirar a tener, que es Una la deuda casa, de por una ejemplo, casa o la deuda total. de un vehículo que necesitamos para generar más Transportarnos ingresos, y para trabajar, para transportarnos. Ese tipo de deuda asumimos de que difícilmente se paga una casa al contado, ¿verdad? No, ujú, casi nadie tiene para pagar una casa de un solo al contado. Y es más, en términos del sistema crediticio, conviene que tenga ciertos créditos, pero hay que saber qué créditos, para qué y tener un plan de cómo lo vamos a pagar, no simplemente por tener crédito. Entonces, las deudas son distintas. Yo creo que la deuda que adquirimos cuando tenemos una planificación financiera buena total. y decidimos sacar un préstamo para una casa es una deuda que asumimos con responsabilidad y que no necesariamente debería
abrumarnos o crearnos ese nivel de angustia y de zozobra que nos crean las deudas inconscientes, las deudas que Fíjate que estamos en el inconsciente. justamente yo esa es la diferenciación que hago, o sea, cuando yo doy conferencias y talleres y toco el tema de las deudas, yo le digo a las personas, no tenemos que satanizar el crédito, porque yo creo que nada en esta vida es enteramente bueno o enteramente malo. Entonces yo les digo, hay una diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. Una deuda buena es toda aquella que tiene la posibilidad de generarte dinero en el futuro, y una deuda mal o que te permite, por ejemplo, comprar bienes duraderos que no podrías comprarte contado, por ejemplo, el tema de la casa. O sea, yo creo que un porcentaje muy, muy limitado de la población mundial puede venir y decir, aquí están decenas de miles o cientos de miles de dólares, ¿verdad? Para comprar billetes sobre billetes de mi casa. No es cierto, pues para eso existe el crédito hipotecario. Y una deuda mala, en cambio, es toda aquella que de entrada, desde el momento en que yo lo pido, lo paso, lo que sea, yo sé que no me va a traer más dinero. Y vos lo decías muy bien, el gran problema que tenemos es que la mayoría no está en la deuda buena, sino que está en la deuda mala. Es full el crédito de consumo. Y te quiero compartir unos datos. Fíjate que nosotros en Plata con Plática constantemente, o sea, un par de veces al año por lo menos, nos gusta hacer encuestas en línea para saber cómo anda la gente, porque lamentablemente en nuestros países carecemos de estos estudios formales que, por ejemplo, puedes tener acceso en Estados Unidos. Y entonces el año pasado a finales hicimos una encuesta sobre las deudas y impresionante, 80% de las personas que nos contestaron la encuesta tenían al menos una deuda. Pero lo más impactante es que de esa gente que tenía deuda, los dos tipos de préstamos que más se repetían y que casi casi que todos tenían era tarjeta de crédito y préstamos personales, que son los dos tipos de créditos que son de consumo por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vos agarras la tarjeta y vos no le explicas al banco para qué va a usar la tarjeta, vos la puedes usar, como vos decías, para los zapatos, para la salida, para consumir. Y el préstamo personal igual, vos podés agarrar y a pedir el préstamo, ni siquiera tenés que decir para qué es, y lo puedes utilizar para irte de viaje, para consolidar deuda, para mudarte de casa, para lo que sea. Entonces, ahí ves el uso que le estamos dando al crédito y tiene mucho que ver, sí, con la falta de educación financiera, ¿verdad? De no saber qué es el crédito, para qué funciona, cuál es el mejor uso, qué tasa estoy pagando, pero también con los vacíos emocionales que tenemos que nos hacen querer continuar gastando sin medida, ¿verdad? Hasta donde la tarjeta me aguante. Así es, y yo creo que la forma en que entendemos la vida, la forma en que nos entendemos a nosotras, Ujú. cómo estamos proyectando lo que es bueno, lo que es malo, todos los juicios que tenemos, que muchos son condicionamientos sociales, o sea, no, ideas como por ejemplo, y ahí quiero que también vos me compartás qué es lo que vos escuchás de tus clientes, porque ideas como por ejemplo de mi vida está perdida porque ya no tengo cómo pagar mi casa Sí, o ya no hay solución, o sea, ya no hay nada que hacer porque estoy viviendo para pagar deudas, por ejemplo. O sea, no deja de ser muy impactante para mí de que las personas, de que pongamos al mismo nivel el valor del dinero que el valor de la vida, totalmente, que el valor totalmente de del dinero acuerdo. que el valor de las relaciones interpersonales. O sea, que los pongamos en el mejor de los casos al mismo nivel. A veces realmente ponemos el valor del dinero más alto que el valor de la vida o que el valor de las relaciones interpersonales, cuando en última instancia yo creo de que estamos en este mundo para vivir, o sea, que somos almas, decirlo así, somos fuentes de energía que estamos en este cuerpo para vivir la experiencia humana en todo lo que eso represente, no para consumir, no para hacer dinero, no para tener el éxito que nos dice la sociedad que tenemos que tener, no para tener todas las cosas materiales que supuestamente la sociedad, los medios, sobre todo los medios de comunicación, vivimos en una sociedad tan consumista ahorita Totalmente. de que realmente tenemos un brainwash, o sea, tenemos un Es lavado de que, cerebro constante y de que estamos no sometidos somos a un bombardeo publicitario todo el tiempo. todo el tiempo y publicitario de productos que quieren que los compres, pero también en términos de estilos de vida, de imagen, de Ujú, autoestima, todo ujú, vinculado a ujú. las posiciones materiales que tenemos y a las condiciones financieras que tenemos, cuando realmente la vida es mucho más compleja, mucho más rica y además creo yo que es la esencia de la vida, no parte por eso. O sea, hace ni siquiera tantos años intercambiábamos, conseguíamos lo que necesitábamos con cacao, Con trueque, claro. con trueques, y vivíamos.
Vivíamos Sí, los seres humanos, yo no, ¿verdad? Pero vivíamos como seres humanos y teníamos otros conceptos de la felicidad, pero la experiencia humana no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra definición de lo que tiene y no tiene valor en la experiencia humana, de lo que tiene y no tiene valor en la vida. Entonces llegamos a un momento ahora en una sociedad que es capitalista, consumista, porque no es solo el capitalismo, es el consumerismo que tenemos así ahorita, es. que hace que el dinero y la situación financiera se convierta en la prioridad y se convierta en el determinante de la calidad, pero incluso del valor de la vida humana, Ujú, que es totalmente. súper fuerte. ¿Qué es lo que vos has escuchado? Por ejemplo, vos decís, en efecto, la deuda es una de las cosas que afecta más la salud mental de las personas Ujú. con las que te relacionas. ¿Qué has escuchado de ella? O sea, ¿qué nivel puede llegar a afectarte? Mira, tengo un par de testimonios que me gustaría leerte. Lo estoy sacando de mi libro, Mujeres y Finanzas, es decir, todos son de mujeres en este caso. Y los quiero compartir porque a veces cuando hablamos de los problemas financieros o cuando hablamos incluso de temas tan delicados como el suicidio, siento que lo tomamos de manera muy light y creo que además vienen, o sea, al leerlos vamos a ver reflejado justo lo que decíamos, que no es un problema nada más de monedas y billetes, sino que si te vas al trasfondo, vas a darte cuenta que hay un serio problema emocional. Entonces, podemos leer dos, si te parece. Sí, sí, por favor. Ok, este es el caso de Adriana. Hola, acabo de leer tu blog acerca de las deudas. Mañana tengo que cancelar sí o sí una deuda y no tengo cómo. Mi solución a tanta desdicha y dolor es el suicidio, pero no estoy sola. Tengo 3 niños y me iré con ellos. Mi esposo está estresado por las deudas. No dormimos ni hablamos. Le estamos pasando mal. Mis hijos no tienen por qué pasar necesidades. Estoy nerviosa, el cuerpo me tiembla al dormir, mi corazón late muy fuerte y tengo miedo. Sufrí durante un tiempo ataques de ansiedad, pánico y depresión moderada. Estuve medicada, pero intenté hacerlo por mi cuenta y dejé la medicación, porque además no tenía dinero para solventar las medicinas. Me siento culpable por eso. Me siento culpable por las deudas y no sé qué hacer. Duermo y sueño. Es ahí donde quiero estar. En mi sueño soy feliz porque estoy tranquila. Todo es como antes. Somos felices y lo tengo todo. Pero despierto y mi realidad me supera, me deprime. No sé qué hacer. Esta persona es muy problemática y vive cerca de mí. Vendrá a cobrarme y no le tendré respuesta alguna. Gracias por leerme. Solo quería poder charlar con alguien abiertamente. Qué fuerte, qué Es fuerte. fuerte, es fuerte. Este correo, fíjate que llegó en enero del año pasado, en enero del 2022. Y esa primera semana de enero creo que fue de las semanas más caóticas en este sentido, porque recibir preguntas, situaciones de deuda, eso claro, es parte de mi día a día. Pero esa vez, esa primera semana de enero, en una semana recibí 3 correos con personas queriendo suicidarse, todas mujeres. Entonces, 3 mujeres en una misma semana, es muchísimo, pues. Ok, te voy a leer el caso de Carolina. Ella no es de Nicaragua, creo que es de México. Hola, mi nombre es Caro y desde el mes de febrero adquirí una deuda tras otra por mi trabajo. Me metí con prestamistas a 30 días. Mi trabajo no mejoró ni mejora, al contrario. Y ante la duda de no saber cómo pagar, en varias ocasiones intenté quitarme la vida y no termino de agarrar coraje pensando que va a ocurrir un milagro. Hoy me levanté decidida a caminar por las vías del tren, esperando que al fin terminara mi vida, y me encontré con que había paro de trenes. Increíble, ¿no? Pero cuando sentí una especie de alivio, los acreedores comenzaron a llegar. Mi deuda es de unos 400.000 pesos y mis ingresos al día de hoy son cero.
Me dedico al turismo y todo cayó en un 100%. ¿Qué puedo hacer? Sí, ok. Unos segundos para recuperar, que obviamente a mí, vos me conocés y la gente que me escucha me conoce, soy una persona muy sensible y muy sensible al dolor ajeno, sobre todo en el caso de las mujeres que nos toca, nos sentimos tan responsables, no solo por Así nuestra es. vida, pero por la vida de todo el mundo, de nuestras familias, o sea, todo recae en nuestros hombros. Y es cierto que muchos hombres, y ahí yo me acuerdo después del Mitch en el 98, que aumentaron muchísimo la tasa de violencia doméstica y de Ujú, suicidios ujú. en los hombres en Nicaragua después del desastre natural, porque se hizo un estudio, o sea, Puntos de Encuentro hizo un estudio en ese momento para entender a qué se debía el fenómeno, y era todo respondía, tanto la violencia doméstica como los índices de suicidio que aumentaron en los hombres, respondía a una sensación de impotencia absoluta, de que yo soy la persona responsable El del proveedor, bienestar, proveedor y responsable del bienestar de toda mi claro. familia, y eso sucede con hombres y con mujeres, pero en ese entonces era particular con los hombres. Soy responsable, y todo lo que destruyó el Mitch y todo el daño que hizo el huracán se sale de mis manos, y entonces yo no puedo cumplir con mi responsabilidad, y eso se traduce en o niveles de violencia que son realmente respuesta a un nivel de frustración, enojo, impotencia, desesperación no controlada, no manejada, que entonces simplemente reacciono, ¿me entiendes?, de manera impulsiva, siendo violento con otras personas, es particular con las mujeres y con los niños y las niñas, ¿verdad? Pero la otra alternativa, ya que la violencia no fue suficiente, yo no me logró resolver la emoción atascada y abrumante que tenía, el dolor, y entonces opto por suicidarme porque siento de que no hay salida. Esa, cuando lo pensamos desde un momento, desde un lugar, y todas hemos estado ahí, aunque ahorita nos sintamos desbordadas, aunque ahorita sintamos de que es el fin del mundo, todas podemos recordar o ir a un momento en nuestra vida donde no nos sentíamos así. Y Así decir, es. en esos momentos también teníamos problemas, también estábamos en situaciones difíciles, porque la vida es 50-50. La vida nunca va a ser 100% felicidad. Siempre va a haber un 50% de las cosas que nos pasan, de nuestras circunstancias, de los eventos que van a ser consideradas negativas para nosotras. Para otras personas no, pero para nosotras sí. Nuestra vida es 50-50, pero hay momentos en que tenemos más estabilidad mental y emocional, y el 50% Que es de las malo. cosas que ocurren que no son positivas o que no consideramos positivas son manejables. Si nuestro estado mental y emocional está desregulado, estamos completamente desreguladas, cualquier cosa nos lleva al extremo, cualquier cosa se siente al 100%. Y en niveles químicos, las emociones pueden ser tan fuertes que realmente desconecten, por decirlo de una manera así coloquial, apaguen o desconecten partes de nuestros cerebros que nos ayudan a pensar de manera estratégica, a tomar perspectiva y a tomar distancia de los problemas. Entonces, es como que nuestras emociones secuestran nuestro cerebro y se convierte en la única cosa en la que podemos pensar, en la emoción negativa y en los pensamientos que generan esa emoción negativa, y en los pensamientos que esa emoción negativa genera también. Y entonces simplemente estamos metidas dentro de un vaso de agua, pero nos estamos ahogando ahí. Y no es culpa de nadie. O sea, no es culpa de la persona de decir, ay, deberías poder poner distancia. No es tan fácil. Cuando no hemos aprendido a manejar nuestras emociones, a manejar nuestros pensamientos, a poner distancia, a hacer un análisis objetivo de los hechos, no de nuestras proyecciones, sino de los hechos. Cuando no tenemos esas habilidades, y desafortunadamente no nos las enseñan en la escuela, cuando no tenemos esas habilidades, situaciones que de pronto, como vos decís, las deudas no se acumulan de la noche a la mañana, pero nos damos cuenta a veces de la noche, nos Así cae el es. 20, Nos cae nos el hace 20. clic de la noche a la mañana. Cuando decimos, tengo mañana que pagar una deuda, son 50,000 pesos y no tengo de dónde. Cuando nos cae el 20 y tomamos conciencia de eso, las emociones pueden ser tan fuertes, en particular las emociones como el terror, el pánico, el miedo, la La ansiedad. desesperación, la angustia, la ansiedad extrema, ¿verdad? No la ansiedad, sino la ansiedad extrema, la Ujú. crisis de ansiedad, la
en general nuestro cerebro siempre nos va a llevar de una cosa chiquita a la extrema porque así es como funciona. Empezamos diciendo cosas como si estamos mal reguladas a nivel mental y emocional, cosas como, mi hermana anda enojada conmigo. El cerebro, si no manejas tus pensamientos y no tienes conciencia de cómo tu cerebro funciona, el cerebro va a agarrar esa idea de que mi hermana está enojada conmigo, que a lo mejor ni siquiera es cierto, a lo mejor simplemente fue Por proyección, supuesto, claro. pero la va a agarrar y va a decir, no, es un hecho, ya está comprobado, ella está enojada conmigo y por tanto, ahí es donde viene la bola de nieve emocional. Por tanto, y ahí se acumula la bola de nieve, por tanto, mi mamá también va a estar enojada conmigo, toda mi familia va a estar enojada conmigo, me van a desterrar, no me van a querer, voy a quedar sola, me va a dar una enfermedad grave, nadie me va a poder acompañar y me voy a morir. Y nuestro cerebro nos va a llevar siempre en el camino. Si lo dejamos correr solito, sin supervisión, nuestro cerebro tiene la tendencia natural, porque es instintiva, de llevarnos a la catástrofe, a los pensamientos catastróficos. Y los pensamientos catastróficos siempre están relacionados con la muerte. Me voy a Claro. morir y no solo me voy a morir yo, sino si soy muy catastrófica, no solo me voy a morir yo, se van a morir mis hijos, toda mi familia y además se van a morir primero para que yo sufra todavía más. Así es cruel porque nuestro cerebro puede realmente jugarnos muy malas pasadas en ese Totalmente. sentido si no lo sabemos manejar. Ahora, no es que el cerebro sea malo, es simplemente un mecanismo de protección que nuestro cerebro hace porque piensa que si nos asusta, que si nos meten miedo ahorita, vamos a evitar la catástrofe que probablemente, quién sabe, lo más posible es que no sabemos si va a pasar. Y muy probablemente no pase. O sea, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero podemos desvivirnos o malvivir o pasar toda nuestra vida en función de algo que nunca va a pasar y sufriendo por algo que no ha pasado y que a lo mejor ni pasa, pero podemos sufrir por adelantado. Nuestro cerebro Es está tratando de protegernos, pero si no ponemos atención a cómo le estamos creyendo a nuestro cerebro sobre las cosas que va a pasar, puede fácilmente convertirse en nuestra realidad. No es la realidad, es nuestra la realidad. La vivimos como si fuera cierto. Mira, y hay una frase que a mí me encanta, que no me acuerdo ahorita quién, pero la he escuchado varias veces, y es que las personas sufrimos más en la imaginación que en la realidad. O sea, ya sabes, te lo imaginas, te lo imaginas, te lo imaginas, pero al final no pasa. Es lo que vos decís, ¿verdad? La mayoría de esas cosas al final ni siquiera suceden. Así es, y está comprobado. Hay todas las emociones negativas nunca ocurren en el presente. La gente que trabaja el tema de mindfulness, que te habla Ujú, de estar en el presente, de meditar, en parte, o sea, realmente lo que te están diciendo y todo el secreto de por qué el mindfulness y la meditación y eso te ayuda a ser feliz y a estar más en paz, no es porque elimina los problemas. claro, Practicar mindfulness no te elimina los problemas. La diferencia es que te ayuda a conectar con el presente, con el claro. momento exacto en el que estás, porque todas las emociones negativas, todas, son o porque estamos recordando el pasado, O ya porque tenés sea que lo ansiedad. recordamos con nostalgia, lo recordamos con tristeza, con arrepentimiento, con odio, con resentimiento. Todas esas son emociones negativas porque estamos en el pasado. Algo que ya Claro, ocurrió y que no debería afectar el día de hoy porque es el pasado. El pasado no es hoy, el pasado ya pasó. Pero si estamos recordándolo, estamos viviendo en el pasado, no en el presente, y estamos sufriendo en un pasado que ya no existe. Y las otras emociones negativas, como la ansiedad nunca ocurre en el presente ni en el pasado, solo en el futuro. La- así es. tenemos ansiedad y tenemos miedo y tenemos por lo que pensamos que podría pasar y siempre pensamos en el peor escenario posible. Y cuando pensamos de que ese peor escenario es probable, no solo posible, pero probable, es decir, que va a suceder y lo damos por Claro, hecho, anticipamos ese miedo, anticipamos además, lo que creemos que vamos a sentir cuando eso suceda. así Yo he es. tenido clientes, coaches, de que, por ejemplo, me hablan del peor escenario posible, ¿verdad? Y me dicen, no, pero entonces, ¿qué es que me van a ponerle? Me van a correr del trabajo. Primero lo dan por hecho cuando todavía no ha ocurrido y empiezan a sufrir desde ya cuando todavía no ha ocurrido. Pero además, cuando digo, ok, dos cosas. Uno, ¿qué pasa?
Exploremos, en vez de Supongamos, el exacto. coco, en vez de estar como el coco, le tengo miedo, me van a correr y entonces me voy a morir porque es el atajo que te lleva el cerebro, ¿verdad? Te vas a morir. No sé cómo vas a llegar ahí, pero te vas a morir. Entonces, si paramos esa pataleta del cerebro y decimos, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente, hablemos de hechos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Y empezás a verlo así, el 90% se disipa, del miedo se disipa. Primero porque no ha ocurrido y segundo porque en caso de que ocurra te sentís preparada. La razón por la que le tenemos tanto miedo y tenemos esos niveles de angustia y de emociones tan fuertes es porque no manejamos nuestros pensamientos y porque estamos dejando que nuestra mente proyecte cosas que no son reales. Claro, van Cuando como a la deriva. va a la deriva y siempre a la deriva te va a llevar contra el arrecife, ¿me entiendes? O sea, te va a estrellar. Pero si realmente te detenés a pensar, ok, realmente, en términos súper objetivos, ¿qué es lo peor que puede pasar? En la mayor cantidad de los casos, la mayoría, no todos, pero en la mayoría, el peor escenario casi nunca es peor de lo que está viviendo ya. El Claro, con peor todo el escenario, sufrimiento que vos solito te estás infligiendo. así es. Cuidado que el peor escenario es mejor de lo que estás sufriendo ahorita. Incluso el peor escenario, cuando lo podés aceptar y decir, ok, ¿qué pasa? Si esto pasa y pasa, entonces esto es lo que voy a hacer. A veces el peor escenario, digamos, sucede, por ejemplo, con esta cliente en particular que estoy pensando, que me dijo, es que me da miedo porque me pueden correr y pierdo mi trabajo. Y hablamos un poco de, ok, digamos que pase, ¿qué pasaría? ¿Qué sería? Nos dimos cuenta de que de las cosas que más miedo le tenemos es a lo que creemos que vamos a sentir y vamos a pensar si esa En ese situación momento. sucede. No miedo a lo que realmente va a suceder, no miedo al hecho, es miedo a lo que vayamos a pensar y lo que vayamos a sentir. Y la ventaja es que lo que vamos a pensar y lo que vamos a sentir es algo que podemos controlar, es Así algo es. que podemos manejar. Me decía, es que si yo pierdo mi trabajo, entonces va a ser humillante. Me voy a sentir humillada, me voy a sentir mala madre porque no voy a tener cómo proveer, mi pareja me va a dejar. Si vos ves todas Wow, esas posibles consecuencias que la asustaban tanto, tenían únicamente que ver cómo ella se iba a sentir. No es de que los correcto. hijos realmente no iban a comer, porque El la familia supuesto que ella estaba tomando. asumiendo de que era mala madre, por ejemplo, que Así perder es. el trabajo significa que soy mala madre y mis hijos me van a odiar y me van a dejar de querer y se van a morir, de que Sí. si yo pierdo el trabajo mi esposo me va a dejar o mi pareja me va a dejar, que si todo eso son proyecciones de cómo creemos que nos vamos a sentir si algo sucede. Tomar conciencia de eso es súper importante porque muchas veces estamos generando un sufrimiento que pueden suceder dos cosas. Primero, puede ser que estamos sufriendo ahorita mucho más de lo que vamos a sufrir si las cosas realmente llegan a pasar. Primero. Y segundo, de que el sufrimiento y el daño que nos estamos haciendo ahorita va a afectar nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento, irónicamente, nos puede crear la consecuencia que queremos evitar. O sea, si Claro, yo me paralizo, como una profecía autocumplida, casi, se casi. vuelve en el 90% una profecía autocumplida. Si yo me paralizo, si yo estoy aterrada porque digo, nunca voy a encontrar trabajo, no puedo encontrar trabajo, y yo empiezo a meterme ese cuento y a darme cuerda Ujú, sobre ujú. eso, entonces voy a estar asustada, voy a estar ansiosa, voy a sentirme insegura de mí misma, no voy a tener confianza en mí misma, no voy a empezar a buscar trabajo, no voy a asistir a las entrevistas porque estoy convencida de que nadie me va a contratar. ¿Y qué es lo que va a Claro, pasar si yo no voy a entrevistas, si yo no busco trabajo, si yo no toco puertas, si yo no me reafirmo a mí misma, si no desarrollo confianza, autoestima, si todo eso, si yo dejo que todo eso suceda, entonces obviamente no voy a encontrar obviamente. trabajo. Es una Claro, claro profecía está. autocumplida. Sucede con las deudas, sucede con la situación económica. La forma en que estamos manejando hoy lo que pensamos que va a pasar en el futuro va a determinar lo que va a pasar en el futuro. Entonces es muy importante en estos momentos si te estás sintiendo así, realmente de hacer una pausa y tratar de, por un lado, hacer un análisis objetivo de los hechos y por otro lado, revisar un poco cuáles son los pensamientos y las emociones que esas proyecciones te están generando y cómo esos pensamientos y esas emociones pueden afectarte aún más de Ujú. lo que ya estás afectada.
¿Cuál ha Sí. sido tu experiencia? Y solo quiero hacer o sea, hacer una aclaración en este momento que creo que es súper importante y vos y yo lo hablamos. Primero, no estamos para nada, ninguna de las dos, minimizando el dolor real y la angustia y el miedo real que las personas sentimos cuando estamos en una situación sumamente difícil como es una situación financiera complicada o con deudas extremas. Y segundo, no estamos minimizando para nada el, digamos, la posibilidad de que algunas personas lleguen a considerar la muerte como una Ujú, solución a los ujú, problemas que tenemos en vida. No es realmente nunca una solución, pero con todo el respeto del mundo y con toda la empatía y con toda la solidaridad y toda la simpatía del mundo, son casos muy serios y es muy importante que no lo ninguneemos, que nadie, no solo las personas que a lo mejor lo hemos pensado en algún momento, pero las personas que tenemos a nuestro alrededor, todas las personas que estamos alrededor y en contacto con una persona que está en una situación financiera, en este caso extrema, al punto que la vemos entrar en depresión seria, que la vemos entrar en pánico, que la vemos con crisis de ansiedad serias, ya a ese nivel el desbalance químico que hay en el cerebro y en el cuerpo puede ser tan alto que esa persona ya no tenga capacidad de manejar la situación por sí sola y necesita ayuda profesional. Y ujú. necesitamos todas las personas que estamos a su alrededor apoyarla para que encuentre ayuda profesional. Eso es mucho más importante que cualquier deuda, que cualquier Total. casa, que cualquier trabajo que puedas perder. Tu salud mental es realmente lo que determina si estás vivo o no. Entonces, eso siempre va a ser más importante. Quería hacer esta aclaración antes de continuar porque no quiero que haya malas interpretaciones. Ninguna de nosotras es experta en psiquiatría o en ese nivel, ¿verdad? Médico, a nivel médico de salud mental, pero las dos tenemos experiencias que nos han ayudado, que nos permiten tener una perspectiva un poco más Entenderlo. amplia Ujú. de lo que está pasando. Entonces, que desde esa experiencia y con toda humildad estamos teniendo esta conversación para, en la medida en que podamos aportar, tal vez no a las personas que ya están en ese extremo, pero a personas que todavía pueden hacer algo, pueden Que no han parar esa llegado ahí. vino, pues siempre hay formas de apoyarnos y de salir de esa crisis, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que escuchándote se me venían a la mente dos cosas. La primera es que lamentablemente hemos aprendido que el tema del dinero es tabú. Entonces, y fíjate qué curioso, entre más cercana es la persona, menos le hablamos de dinero. Ya sabes, porque a veces uno dice, no, solo con la gente de confianza, ¿verdad? Por ejemplo, el sexo, solo con la gente de confianza, mi pareja, mis amigas, ¿verdad? Y ahí ya no lo puedo tocar porque el sexo es un tema tabú. Pero con el tema del dinero no es así. Con el tema del dinero, más bien, entre más cercano, si hay problemas, más difícil es abordar el tema. Y entonces, claro, supongo que yo represento pues tanto la figura de una persona que se dedica a eso y que tiene la expertise para ayudar, pero también yo creo que tiene que ver con que al final no nos conocemos. O sea, me conocen a través de las redes, del correo, pero no es como que estoy aquí con vos, ¿verdad? Y estamos conversando. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Que uno dice, ayudo, pero muchas veces ni siquiera sabemos cómo ayudar porque no sabemos la situación financiera que están viviendo las otras personas directamente. Sin embargo, al final, cuando hay una situación de ansiedad, ansiedad extrema, ¿verdad? Como vos decías, o de depresión, o sea, yo creo que cuando uno conoce bien a alguien y quiere a alguien, tendés a ver que hay algo que no está bien y tal vez de entrada no puedes saber que es un problema financiero por lo que está pasando, pero si yo te conozco a vos, Virginia, y vos sos mi amiga y yo te veo que vos andas ahí medio mal, yo debería de tratar de hacer varios intentos de averiguar qué te está pasando, ¿verdad? Y tal vez por ahí me doy cuenta que hay un problema de dinero y cómo te puedo ayudar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es como consecuencia de lo primero, es que una de las cosas que he descubierto es que muchas veces la gente ni está buscando ni necesita una solución que yo se la dé o que alguien más se la dé. Y te pongo un ejemplo que me pasó, esa realización la tuve hace poquito, hace un par de meses. Me escribió una muchacha de Costa Rica con un correo parecido a los que te leí anteriormente, diciéndome, tengo un hijo, tengo tanta deuda, pago la renta, estoy con un prestamista, no me da para esto, no me da para lo otro, y todo sonaba caótico, ¿verdad? Entonces yo le respondí y como sentí
sentí aprensión de su parte y sentí como esto tiene que responderse rápido, porque sí mencionó el tema del suicidio. En cuanto recibí el correo, como a los 5 minutos, yo le respondí y casi que inmediatamente, o sea, 1 hora después, ella me respondió y el tono de su correo era completamente diferente. Y ella solita me dijo, después de leerte, no sé qué, decidí que lo que voy a hacer y me puso como 4 o 5 cosas. Voy a vender mi carro y con ese carro le voy a pagar a fulano y bueno, ni modo, mientras tanto voy a andar así, ¿verdad? En bus, en taxi y además dice, voy a hablar con el que me renta, con el que me renta el apartamento porque le tengo confianza y le voy a decir que no le voy a pagar durante 2 meses porque eso me va a permitir salir de la deuda del prestamista que me tiene ahorcada y después ya sin esa deuda y empezó a buscar soluciones y dije yo, y a mí jamás se me hubieran ocurrido esas cosas porque claramente yo no tenía ese nivel de detalles de su vida ni ella lo comentó en el correo. Entonces, esto lo comparto para decir si estamos, a veces si estamos dispuestos a escuchar a alguien, solamente cuando la gente se escucha ella misma hablando, imagino que eso lo vivís todo el tiempo, llegan a su propio camino, llegan a su propia respuesta. Pero claro, para eso también tenemos que estar atentos a esas personas que están alrededor nuestro y decir, te veo bien, te veo mal, veo como que algo que está pasando ahí con vos, te puedo ayudar de alguna manera. Y lo tercero, súper importante y en temas de finanzas, no le ayudamos, aunque parezca contraintuitivo, no le ayudamos a las personas ni con su situación de deudas, ni a arreglar su situación financiera en general cuando pagamos por ellas lo que deben. O sea, esa no es la solución. Porque, y te digo, conozco, pero infinito de casos, pues, o sea, a través de todos estos años de gente que dice, era mi hermano, mi pareja, mi amiga, mi compañera, lo que sea, ¿verdad? Y entonces yo vine y le saldé la deuda y le volví a saldar y yo le pagué y yo le di. Y lo que sucede lamentablemente es que aparentemente los seres humanos no aprendemos la lección. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, digamos, si yo vengo y te pago la deuda que a vos te tiene asfixiada, ¿me entendés? Que ya no puedes pagar y yo, tranquila Virginia, para que vos te sientas mejor, yo te voy a pagar esa deuda y después vos continúas con tu vida. Lamentablemente, yo creo que se siente como una salida demasiado fácil, no hace que aprendamos la lección y cuando te viste en 6 meses está exactamente donde estaba antes. Entonces, la manera de ayudarle sí es escuchar, es apoyar, es ser empático, es ayudarle, por ejemplo, me voy a sentar con vos, Virginia, aquí, hagamos una lista de todas las deudas que vos tenés. A mí me parece que podría hacer mira, aquí puedes recortar, mira, ayudarte a buscar las estrategias, pero quien tiene que hacer la tarea y quien tiene que pagar sos vos, es la persona. Entonces, esa es la mayor ayuda que puedes dar, no desembolsar a nosotros el dinero y pagar por la persona. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo es algo que funciona cuando estamos en un mínimo nivel de estabilidad Conciencia, mental claro. y Sí, emocional, porque si no es sí. muy difícil sentarnos a hacernos estas preguntas cuando estamos atacadas en llanto, ¿verdad? Ah, O, total. o queriendo tirarnos del balcón. Pero entonces, para, digamos, estas, ojalá estés tomando notas, no vos, Elaina, pero quien nos está escuchando esté tomando notas, porque este es un ejercicio, lo que acabo de describir es un ejercicio que vale la pena hacer con todos los comportamientos que sentimos que no nos dan buenos resultados o los resultados que queremos o que a la larga no es lo que nos conviene para nuestra vida. Pero ahora te hago la pregunta yo, Elaina. Si una persona está en una situación donde, así, la que te está escribiendo el correo en ese momento, que está, o sea, que está sacando lo que en ese momento su mente que la tiene secuestrada, ¿verdad? Sí. Le está diciendo ser de que no hay nada, que está todo perdido, que no hay solución, que es el acabose y que mejor, lo mejor que podemos hacer es dejar tirar la toalla, como sea que eso se pinte, ¿verdad? Tirar la toalla. Para una persona que ya está en ese estado de borde emocional y que no ve, que no puede ni pensar claramente, ¿qué recomendaciones le darías? Quisiera como, ok, ordenémonos, estos son los 3 primeros pasos Sí. que tenés que hacer y a partir de ahí, entonces las cosas van a empezarse a aclarar. Okey. Bueno, lo primero, que tal vez no tiene mucho que ver con las finanzas, pero yo siempre le digo a las personas, recordar que la muerte no es una solución. O sea, para todo hay solución, menos para la muerte, ¿verdad? Es todo lo contrario. Y lo segundo, y en términos financieros, yo lo que he descubierto es que cuando las personas están sintiéndose de esa manera, hay como una sensación general de ofuscamiento y de desesperación, no hay claridad e incluso no hay claridad financiera, solo me siento súper endeudada, pero mira, a la mayoría de la gente le cuesta venir, sentarse y sacar cuentas. Entonces vos le decís a alguien, ¿cuánto es? Un montón. Pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto es un montón con comas, con centavos, con ceros? ¿De cuánto estamos? Ah, no sé todavía. Ah, empecemos por ahí. Y vos lo mencionaste en algún momento ahorita que estábamos platicando. Este,
¿Cómo vas a tomar decisión sobre algo que vos pensás que es peor de lo que en realidad es? Y muchas veces la gente se termina dando cuenta que piensa que su situación de deuda es peor de lo que en realidad es. Entonces, paso número uno, tengo que hacer una tablita donde yo voy a poner a quién le debo, o sea, cómo se llama el banco, la financiera, el prestamista, la persona, lo que sea, a quién le debo. ¿Qué tipo de préstamo es? O sea, es una tarjeta de crédito, es un crédito hipotecario, es una casa comercial y saque un artículo, lo que sea. ¿Cuánto debo en total hoy a esta fecha? Si hoy quisiera ir y pagar billete sobre billete, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Cuál es la cuota mensual que estoy pagando, el mínimo que tengo que dar en el caso de la tarjeta de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés que me están cobrando y cuándo vence? Y eso lo tengo que completar con, si tengo 10 deudas, pues con las 10 deudas y voy a totalizar. Y después de eso, y como vos decís, sin juzgarte, sino viéndolo con curiosidad, decir, ok, ¿cuál de estas deudas es la que más me está afectando? ¿Cuál afecta más mi flujo mensual de ingresos? ¿Cuál tiene el potencial de afectar irrefutablemente mi récord crediticio? ¿Cuál es más flexible y me daría chance, verdad, de esperar, como el ejemplo que te decía de la muchacha de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, cuando uno se empieza, y yo siempre le digo a la gente, hasta como un journaling, ¿me entendés? Hasta como agarrar un cuaderno y decir, empezar a hacer la reflexión, no solo te va a servir como a bajarle a la ansiedad y a sentirte más tranquila, sino que puede ser bien insightful, o sea, puede ser que te ayude a descubrir cuál es el camino que tenés que tomar. La solución para nuestros problemas financieros rara vez la tiene otro. Casi siempre la tenemos nosotros, ¿verdad? Y una vez que tenés ese panorama más claro, entonces los dos pasos siguientes son, número uno, tengo que ir a ver cómo estoy usando mi dinero. Los 100 pesos que yo me gano, ¿cómo los estoy usando hoy? Ah, no, yo todos los días como afuera de mi casa porque no me gusta cocinar y no me da chance. Bueno, tal vez no te gusta, pero tal vez lo que tenés que hacer ahorita va a ser tener que cocinar para que te ahorres esos 150 córdobas que te estás pidiendo todos los días la comida de afuera, ¿verdad? Eh, que mira, que es que yo voy al súper más caro, tal vez el momento de no ir al súper más caro y ir al súper más barato, o ir al mercado, porque todo dinero que logres recortar y que vos abones a tus deudas te va a ayudar. Y la otra medida es y que no están peleadas, ¿verdad? O sea, no es la una o la otra, puede ser una mezcla de los dos. ¿Cómo yo puedo generar más dinero? Y estuvimos platicando un poquito de esto en nuestro episodio pasado y decíamos a veces, claro, como venimos de estos países, la mentalidad de escasez que tenemos nos mata, ¿verdad? Y casi siempre la gente dice, no puedo, pues porque es que este es mi trabajo, yo trabajo de 8 a 5 y no tengo más tiempo, pero hay gente que trabaja de noche, y hay gente que trabaja los fines de semana, y hay gente que tiene dos trabajos y que lo quiero hacer, pues no lo quiero hacer, pero si esto es lo que tengo que hacer en este momento para salir de deuda, pues eso es lo que toca hacer. Y al final, ese sacrificio, si me lo preguntas a mí, vale más, ¿verdad? Para salir de deudas que simplemente decir, no, pues voy a seguir endeudada y sintiéndome que la única salida es el suicidio. Así es. Y una recomendación más, no sé si estarías de acuerdo en ese sentido porque creo que hay discrepancia, pero es una pregunta más bien. Si de pronto ayuda, por lo menos a nivel mentales, ayuda restringir, en el sentido, no restringir, aparte de las restricciones que vos decías, pero restringir el foco. Es decir, prefiero concentrarme, si yo ya sé de que hay un crédito, por ejemplo, con el usurero famoso, o una tarjeta de crédito que tiene unos intereses altísimos, ridículos, y hay otras tarjetas, y hay la opción de una tarjeta, nueva tarjeta de crédito, por ejemplo, que me da 24 meses de cero interés. Ujú. ¿En qué medida puedo trasladar la mayor parte de mis deudas a la tarjeta de cero interés, pagar el mínimo en esas tarjetas y más bien meterle todos los ahorritos que logre hacer comiendo en casa, cocinando en casa, yendo al mercado más barato, todos esos mini ahorros, aparte del mínimo que le daba a la tarjeta alta, que no puedo transferir, ponerle más y tratar de salir de una deuda a la vez, pero Ujú. enfocada. Y Sí, entonces, si antes pagabas, ponerle 100 pesos entre todas las tarjetas y luego con las medidas que tomás, lográs ahorrar 120 pesos. En vez de distribuir esos 20 pesos extra entre todas las tarjetas, se las metes a todo una. lo que ahorres a una. Después, a esa tarjeta que le metías 40 pesos, cuando salgas de esa deuda, los mismos 40 pesos Se los pasas a la segunda. se los pasas a la segunda y entonces los 60 pesos se los pasas a la tercera y así va saliendo una deuda a la vez, en lugar de decir, como ya cancelé una tarjeta, entonces ya me puedo relajar. Decir, no, 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 Totalmente. vamos a hacer como que no la cancelamos, pero ese dinero pasa en Sí, así 60 es. a la segunda deuda. ¿Estás de acuerdo? Es lo correcto, de hecho es lo correcto. O sea, gracias por traerlo a colación.
Y hay diferentes métodos, ¿verdad? Puedes utilizar el método bola de nieve que te dice, hace eso con la deuda más chiquita, está el método avalancha que te dice, hace eso pero con la deuda más grande o la tasa de interés más alta. Todos funcionan, pero definitivamente eso es algo que yo siempre digo. O sea, no, si vos tenías 5 deudas y saliste de una, no puedes utilizar esa plata que le pagabas, esa cuota, o para gastar, o peor, que también lo viste, ahora puedo pedir otro crédito, porque es que si vos estás en un proceso de salir de deudas, ¿cómo vas a ir a pedir un nuevo préstamo, verdad? Sino más bien para continuar saldando los demás. Y en el método bola de nieve en particular, que de nuevo es el que hace énfasis en salir de la deuda más chiquita, te ayuda un montón. ¿Por qué? Porque si vos comenzás con la deuda más pequeña, cuando menos plata tenés, pues esa es de la deuda que más rápido va a salir. Entonces, a medida que vos vas teniendo más dinero porque ha ido saliendo de otras deudas, tenés más plata para abonar a las deudas más grandes. Entonces, más dinero en deuda más grande hace que salgas más rápido. Y yo siempre digo, mira, y no importa, de verdad, no importa el método que las personas elijan para salir de deuda, se requiere un montón de disciplina y de constancia, ¿verdad? Y de no salirte y de decir como, "Oh, me voy a relajar. Ahora que ya tengo la mitad de las deudas, porque entonces desandas el camino andado". Así es. Y voy a agregar una cosa más a la sugerencia que diste de a lo mejor comenzar por la deuda más pequeña es el mejor, es la mejor estrategia, sobre todo si te sentís desbordada y no tenés la disciplina y sentís de que realmente que está fuera de control. Comenzar por la deuda más pequeña y salir de ella más rápido tiene el efecto psicológico de mérito. O sea, Y de no puedo, tenés que exacto, esperar un largo plazo para ver que estás teniendo resultados. Es como total. cuando empezamos queremos bajar de peso y ya la semana vemos 2 libras menos, uno dice, ay, bueno, pues vale la pena el sacrificio. Entonces, de alguna manera te mantiene motivada porque estás viendo resultados. Entonces, comenzar de la deuda más pequeña a la más grande puede tener el beneficio adicional de que empezás a ver resultados de tus esfuerzos más pronto y eso te mantiene motivada y te mantiene, puede Así incluso es. desarrollar y cometes menos errores porque los riesgos son menos mientras vas desarrollando, aprendiendo a nadar, ¿verdad? Mientras vas desarrollando la habilidad que solo puedes desarrollar con la práctica. Ujú, ujú, totalmente de acuerdo. Bueno, uff. Elaine, por supuesto, ¿verdad? Siempre yo, ay, es que necesitamos hacer podcast de 3 horas, vos y yo. O hacer como estamos haciendo, de tener más Sí, de seguidos de episodio, otros temas. claro. Todos son complementarios. Este episodio creo que es uno de los más poderosos que he hecho hasta ahora. Te agradezco muchísimo esta conversación, y todos los aportes que hiciste, porque creo de que es algo que realmente hay muchísima gente que necesita oír, ya sea porque ya está en una situación de desesperación y sus emociones le tienen totalmente secuestrado el cerebro y no Así es. logran pensar, o porque están viéndola venir, porque ya están empezando a generar esas angustias y este es un buen momento para escuchar este tipo, escucharlo varias veces, si es necesario, pararlo, ponerle pausa, toma nota, que para eso está grabado y está ahí, para que puedas tomar nota de qué cosas puedes hacer desde ya para evitarte llevarte vos solita o vos solito a ese nivel, a ese extremo donde es mucho más difícil pensar. Si las cosas se resuelven incluso a ese nivel. O sea, realmente el peor de los casos, a menos que te metas con un matón, ¿verdad? Pero el peor de los casos es que perdas lo material. El Así peor es. de los casos es que perdas lo material y que necesites encontrar la humildad en vos de pedirle apoyo a la familia o a gente cercana que por un momento te ayuden mientras logras restabilizarte. Pero en el peor de los casos es eso. Es eso lo que puede pasar. Y eso todavía está viva. Y mientras estás viva, decía vos, Elaine, mientras estás viva siempre hay soluciones, siempre se pueden resolver, siempre se puede volver a empezar. Un montón de gente perdió todo, Y no vuelve a por empezar. deudas ni nada, sino desastres familiares, ¿me entiendes? Muertes, qué sé yo, desastres naturales, que perdieron su casa, Situaciones perdieron económicas todo, de los países, sí, de los total. países, exacto. O sea, hay muchas razones por las cuales mucha gente perdió todo lo que tenía y le tocó empezar de cero y ahora están, cuidado que hasta mejor, porque de alguna manera uno aprende también con estas Así es, experiencias y en la siguiente las es mejor que alguien que nunca lo vivió. Entonces así es, siempre hay algo, totalmente. siempre hay soluciones. El punto es poder parar un poco la mente, que es para mí lo más importante, es parar un poco la mente, respirar hondo, ubicarte en el presente, dejar de enjuiciarte, ser compasiva, pero al mismo tiempo curiosa y crítica en el buen sentido, o sea, autocrítica en el sentido de, a ver, ok, las cosas obviamente no están saliendo como pensaba, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Esto está bajo mi control porque si yo lo creé, yo lo puedo descrear.
Y si Claro, yo lo puedo descrear, ¿qué es lo que puedo hacer yo para cambiar esta situación para mí? Y eso es muy empoderante. totalmente. Muchísimas gracias, Elaine, por esta conversación. A vos, gracias siempre por invitarme. Bueno, y ya sabemos de que te vamos a tener de regreso aquí porque estas Un conversaciones son gusto. súper valiosas, súper importantes y necesitamos más de eso. Y vos estás llena de sabiduría, así que te vamos a explotar. Con todo el gusto del mundo. Vale, un abrazo muy, muy fuerte y gracias de nuevo. Si te gusta este podcast, dale like y compartilo con otras personas. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en mi comunidad en Substack para recibir directamente en tu correo electrónico nuevos episodios del podcast, herramientas y reflexiones que no publico en ningún otro sitio y que te ayudarán a llevar estos aprendizajes al siguiente nivel. El link está en las notas de cada episodio y en todas mis redes sociales. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.